El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La activadora palabra del Señor estará en Jeremías capítulo 1 versículos del 1 al 12. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El tema central del libro de Jeremías es un concepto judicial que refiere a la administración de justicia y a los juicios, ministerio que inicia antes de la caída de Judá por Babilonia hasta el quinto mes después de esta. Y como siempre el Señor en su infinita misericordia, enviando su palabra, la última alarma de arrepentimiento para el pueblo contumaz. Iniciamos en el versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías significa el Señor establece orden. Nació dentro de una familia sacerdotal de la ciudad de Anatot, ciudad de sacerdotes, al norte de Jerusalén, tierra de Benjamín. Se dice que su padre fue este Hilcías, a quien Josías, rey de Judá, mandó que reparase el templo. Dice Segunda de Reyes capítulo 22 versículos del 3 al 6. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Espiritualmente hablando, hoy también el Señor manda que se repare el templo del Espíritu, que se reparen grietas de la casa espiritual mediante los carpinteros, los maestros y albañiles espirituales. Y en esa reparación veremos lo que encuentra Hilcías. Dice Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Este detalle es muy importante porque Josías y Jeremías eran casi contemporáneos en edad. Así que al momento de encontrar el libro de la ley, Jeremías debe haber tenido cercano a los 20 años, suficiente tiempo para estar inmerso en las Escrituras junto con los otros sacerdotes antes de empezar su ministerio. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje: Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Vemos que Jeremías es encargado por Dios para ser profeta, dando inicio a su ministerio durante el reino del rey Josías. Y aquí hay una poderosa revelación, porque cuando dice palabra de Jehová que le vino, en otras ocasiones dice a los profetas: vino palabra de Jehová. Literalmente en el original está diciendo: vino el ser divino, cayó, llegó el verbo que viene de arriba sobre el profeta. La idea es provocar un movimiento, una acción de la persona a la cual viene esa palabra.
Digo más, palabra de Dios en hebreo es dabar, Yahvé. Dabar significa comúnmente palabra hecha. Como en el principio, Dios dijo y se hizo. Pablo lo usa en ese sentido en Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en Él, en Dios, en el Verbo, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Continuamos con nuestro texto base en el versículo 3. Le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Aquí también vemos que le vino nuevamente palabra a Jeremías en el tiempo del hijo de Josías, Joacín, quien dejó el reinado a su hijo Joaquín. Dice Segunda de Reyes capítulo 24 versículos del 5 al 6. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Debió de reinar Joaquín, pero el rey de Babilonia dijo otra cosa. Veamos Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Es decir, el ministerio de Jeremías pasó por el gobierno de Sedequías y duró hasta el quinto mes de la cautividad de Jerusalén. Seguimos con nuestro texto de hoy, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando dice esto no está diciendo necesariamente que en su omnisciencia Dios sabe cómo ha sido y sería Jeremías, aunque sabemos que él tiene ese atributo, sino que le está diciendo, yo tengo un modelo, una imagen de cómo fuiste planeado a ser. Dice el libro de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, le está hablando de procesos. Espiritualmente le está diciendo, antes que te diera una forma, una imagen, te conocí, y antes que vieras la luz, te santifiqué. La forma que tiene que ver con por ejemplo, con las partes principales del ser humano. Por eso cuando Jesús vino, sanó al ciego, que está ligado con el ojo, con el ver, sanó al cojo, que tiene que ver con el andar, sanó las manos secas, que tiene que ver con el obrar y dar, sanó la lepra, que tiene que ver con la piel, sanó al sordomudo, que tiene que ver con el oír y el hablar, sanó a una mujer jorobada y a un paralítico, que tiene que ver con el esqueleto. Si se fijan hablando espiritualmente, pueden ver la imagen de un cuerpo humano. Luego viene el nacer, el ver la luz, que tiene que ver con el temperamento, el carácter y la personalidad. Por eso Jesús curó al que estaba endemoniado, de quien el demonio muchas veces lo echaba al agua y otras veces al fuego, es decir, a veces pasivo, livianito y a veces airado. Sanó también al endemoniado gadareno, que tiene que ver con la fuerza desmedida que usaba, o al endemoniado lunático lo sanó de los cambios bruscos de carácter o de humor sin explicación. Todo esto tiene que ver, como lo dijo el Señor en Génesis capítulo 1 versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor trabajó en Jeremías en ese sentido. Él nació en una familia y en una ciudad de sacerdotes. Si bien el Señor sabe de antemano todo sobre nosotros desde antes de nacer, Él prepara a algunos para ciertos objetivos puntuales desde antes de nacer, como en el caso de Jeremías, de Sansón y de Juan el Bautista, o en los ya nacidos para ser hechos a la imagen de su Hijo para buenas obras. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Versículo 6 de nuestro pasaje, y dije yo, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. No sabemos cuántos años tenía Jeremías, probablemente 25 años, porque a esa edad comenzaba a ejercer su ministerio los sacerdotes. Dice Números capítulo 8 versículo 24. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Cuando el Señor nos llama, pensamos que no podemos hacerlo, porque pensamos que cómo lo haremos en nuestras propias fuerzas, como le sucedió a Jeremías, que quiso zafarse,
primero dudando por ese y luego argumentando que no sabía hablar y que era niño. Era muy natural su temor, ya que de vivir en un ambiente sacerdotal lleno de paz e ir a las naciones, no iba a ser fácil digerirlo. En esos tiempos, aunque Jeremías no era adulto, sino joven, le bajó el perfil diciendo que era niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios lo había tratado desde el vientre, formándolo y santificándolo. Había hecho de Jeremías algo que ni él mismo sabía que era, aunque muy temeroso, muy obediente a Dios. Se deduce esto por la forma como le contesta a Dios: porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Al decir niño también se estaba refiriendo a que era un aprendiz, que no es otra cosa que una persona adulta o joven que es dócil, manso, manejable, alguien moldeable, como lo es la inocencia de un niño, que obedecen sin cuestionar, como lo hacen los mayores. Claro que en esos tiempos, porque hoy en día los hijos pequeños ya ni obedecen a sus padres. A esa sumisión se refirió el Señor cuando dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 18, versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús, cuando el Señor andaba sobre las aguas, lo siguiente. Veamos Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Probablemente Pedro razonó diciendo: ¿cómo es posible que pueda estar caminando sobre las aguas? Pero eso es lo que necesitamos, el ser crédulos y no tener miedo a lo que Dios nos habla. Y no ser incrédulos, porque así fue que Pedro comenzó a hundirse. Debemos ser como un niño crédulo, que todo lo cree. El Señor a eso se refiere, que nos hagamos como niños. Y no de venir al Señor con toda nuestra sabiduría, de ir cuestionando todo con nuestro razonamiento cuando Él nos manda. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ese tocar en el original es ponerse en contacto. El Señor mismo obró en Jeremías para hacer esta gran misión desde el vientre, y que creció entre sacerdotes. Por eso él mismo tocó su boca, no como el caso de Isaías, que fue tocado por un carbón encendido en su llamado cuando había sido educado en familia de refinada educación cultural y religiosa. Dice Isaías capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y has quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Como lo mencionamos antes, Jeremías fue llamado al ministerio antes del juicio del reino del sur, Judá, en el inicio de un proceso judicial, es decir, se tienen los antecedentes de un pueblo que transgredió la ley del Señor, su palabra. Jeremías es enviado para formalizar los cargos, sin antes haber una defensa que el mismo Dios envía y que pueda servir, que es el arrepentimiento y corrección de camino como última ayuda de rescate. Versículo 10 de nuestro texto principal. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor le ha puesto a Jeremías sobre naciones y reinos. Ahora, bíblicamente naciones se refiere a grupo de gente, puede ser un pueblo, una ciudad, un país, y cuando habla de reinos habla de autoridades, ya sean naturales y espirituales. Y dice que lo pones arriba sobre naciones y reinos. ¿Y para qué? Primero para arrancar, sacar una cosa que está metida o insertada en otra, tirando con fuerza de ella hasta que salga de raíz. En este caso, la iniquidad. La iniquidad es la maldad insertada en el corazón. Hay poco estudio sobre esto, lo que lleva a que muchos cristianos ignoren sobre esto
y sobre la diferencia entre pecado, rebeldía e iniquidad. Pero las Escrituras separan estos tres tipos de pecados. Dice Éxodo capítulo 34 versículos del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas veces se ve esta separación en las Escrituras entre pecado, rebelión e iniquidad. Algunas notoriamente y otras veces se pierde debido a las traducciones, ya que la iniquidad se le puede encontrar como pecado, injusticia, maldición o maldad. Es importante recalcar esto porque el pecado en forma de iniquidad se transfiere de una persona a otra, de los padres a los hijos. Esa transferencia es como una tendencia a repetir los pecados de los padres y ancestros. Es decir, no que heredamos los pecados de nuestros padres, sino que heredamos la tendencia a pecar. Esas fortalezas que tiene el enemigo es posible destruirlo. Dijo David en Salmos capítulo 118 versículos del 10 al 13. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Ahora, ¿arruinar qué? Todo lo que el maligno nuevamente te incita a querer construir. Si estás en el Señor, Él la destruirá. Dice Isaías capítulo 23, versículo 13. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, Él la convirtió en ruina. Ahora, no solo se puede arruinar, sino derribar. Si el enemigo levantó algo, se debe derribar, generalmente con fuerza o ímpetu. Aquí ya necesitas usar más fuerza espiritual, como cuando Jesús le dijo a sus discípulos que no pudieron echar fuera los demonios por su poca obediencia. Dice Mateo capítulo 17 versículos del 16 al 20. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelos acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La palabra de Dios viene para hacer un cambio en nosotros, tanto de lo que se destruye como de lo que se construye. Dice Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor manda a Jeremías a decir a las naciones y reinos que persisten en sus iniquidades, rebeldías y pecados, que deben ser arruinados y destruidos, y a los que se arrepienten deben ser edificados y plantados. Versículo 11 de nuestro pasaje. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Aquí algo interesante, porque una vara es una especie de báculo, bastón o rama que presenta una forma alargada. Una vara no tiene flores. ¿Cómo sabía Jeremías que era de almendro? Porque cuando Dios te envía la palabra, solamente el que la recibe sabe lo que es, si estás inmerso en los propósitos de Dios. Dios no envía nada a alguien que no lo ha preparado, porque el que no ve nada no está capacitado para hacer cosas grandes para Dios. Como cuando Jesús le pregunta a los principales sacerdotes en Mateo capítulo 21 versículos del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan,
¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque al que nada sabe, ¿para qué explicarle las cosas? El Señor reveló un espíritu profético a Jeremías, una capacidad de discernir las cosas, y como sabemos, la vara indica autoridad y el almendro celeridad. Versículo 12 de nuestro pasaje. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuánta autoridad tiene la palabra viva de Dios, que aún los muertos la oirán. Dice Juan capítulo 11 versículo 25. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, en este versículo 12, en el original, hay un juego de palabras, porque almendro es shaket y apresurar es choquet. Y uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver uno del otro? Bueno, en la sabiduría de Dios, porque con él está el verbo y a través de ello hizo todas las cosas, el almendro tiene que ver con prontitud, porque el almendro es el único árbol que se adelanta a todos los árboles frutales. Apenas termina el invierno y con el poco tiempo de calor florece, echa hojas y luego fruto. Por eso el Señor le responde en Jeremías: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Como nota agregada y para poner en contexto, en tiempos antiguos el almendro era un producto muy apreciado. Era de lo mejor que la tierra podía dar. De hecho, cuando Jacob envía a sus hijos hacia José, que en ese tiempo no sabía que era su hijo quien estaba cogobernando Egipto, le envía almendras para hallar gracia ante sus ojos. Veamos Génesis capítulo 43 versículo 11. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Es tan importante el almendro que está presente en el candelabro, en la menorá, que tiene 6 brazos y una caña, las 7 iglesias, como símbolo de que estas iglesias deben tener la virtud de poner por obra la palabra de Dios con diligencia. Dice Éxodo capítulo 35 versículos del 19 al 20. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en la caña del candelabro habían 4 copas en la figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y le dijo: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Si en los anteriores versículos el Señor en su infinita misericordia envió su palabra raudamente para que la casa de Judá se arrepienta de su mal camino y puedan poner por obra su palabra, ahora viene palabra por segunda vez en un tiempo más adelante, pero para enviar juicio. Y le pregunta nuevamente a Jeremías por lo que ve, a lo que Jeremías le responde: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. La olla que hierve significa juicio, y el mirar hacia el norte significa que de ese lado vendrá el juicio hacia el pueblo del Señor. Es interesante saber que la parábola de la olla hirviente que se encuentra en el libro de Ezequiel apunta al mismo objetivo, el juicio sobre Jerusalén. Y los ministerios de Ezequiel y Jeremías casi estuvieron a la par. En el caso de Jeremías vio una olla en ebullición, lo que representa a Jerusalén y Judá en gran conmoción. Estaban ya en tribulación, y pese a que antes el Señor había enviado su palabra, nadie se arrepentía. Ahora estando en tribulación tampoco, siendo que presentían que del norte iba a venir algo peor. Por eso la olla estaba mirando hacia el norte. Versículos 14 al 16 de nuestro pasaje. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén.
y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. En el libro de Ezequiel da los detalles cuando ya fueron sitiados por el rey de Babilonia. Veamos Ezequiel capítulo 24, versículos del 2 al 5. Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábolas a la casa rebelde, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Cuece también sus huesos dentro de ella. Es decir, todo lo que están en la carne para adentro en la olla. Al decir buenas piezas son aquellos que ya no hay conciencia de la palabra de Dios. Pierna y espalda significan el caminar y la protección del mundo. Huesos escogidos son los que espiritualmente estaban bien. Dice después que vendría peor. Ezequiel capítulo 24 versículos del 9 al 10. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. La leña son los hombres religiosos y la piedra son los que creen en cualquier cosa. Dice Jeremías capítulo 3 versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Versículo 17 de nuestro pasaje. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El hombre de Dios es valiente, y no le teme a los hombres, porque si le teme a los hombres, no diría la verdad. Versículo 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Como Dios en una sola persona provoca empoderamiento, y por el lado contrario, la del enemigo le puede provocar temerosidad. Versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén.